Muchas gracias, Virginia, Vicky, como te dicen, veo. Sí. Muchas gracias y gracias a todos por hacerse presentes, algunos muy temprano aquí en el chat. Así que vamos a comenzar nuestra jornada del día de hoy, de este diplomado. Vamos a presentar al Padre Juan Bautista Duó, que es sacerdote perteneciente al movimiento de la Palabra de Dios y se desempeña actualmente como párroco en la Arquidiócesis de Córdoba, en Argentina, compatriota. Sus primeros estudios superiores son de ingeniero agrónomo y profesor en ciencias agrarias. Luego se forma como profesor en filosofía y licenciado en teología. Obtuvo más tarde el grado de doctor en teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina, articulando la reflexión eclesiológica sobre los ministerios en el magisterio y acción pastoral del padre obispo Jorge Novak. Se desempeña actualmente como profesor en el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos, CEFIT, y también en colegios confesionales de nivel medio. Sus líneas de investigación son la relación carisma-ministerio, los ministerios en la iglesia, las nuevas formas asociativas como los movimientos eclesiales, las nuevas comunidades y las nuevas formas de vida consagrada, los procesos de deterioro y actualización en estas organizaciones y el impacto de las crisis de los abusos en las nuevas realidades carismáticas. Ha escrito varios artículos y publicaciones sobre esta temática, pero no voy a seguir hablando yo porque le vamos a agradecer al Padre Juan Bautista mucho su presencia aquí con nosotros y ya lo vamos a dejar a él que tome la palabra para comenzar la clase. Muchas gracias, Padre Juan Bautista. Gracias, Inés. Un gusto estar con ustedes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, perfecto. Excelente. Bueno, buen día a todos. Un gusto compartir este espacio. Mi nombre es Juan Bautista, como decían. Bueno, yo pertenezco a un movimiento y también, bueno, me intereso por la reflexión teológica. Y cuando empecé un poco los estudios más de posgrado, de licenciatura, empecé a reflexionar un poco en torno al tema de carisma e institución, que es una temática que, por lo menos en las últimas décadas, me interesó siempre a las nuevas fundaciones, ¿no? Y en los últimos años, a raíz más de la crisis de los abusos y cómo se sucedió en las nuevas realidades, pero se reflexionó poco, me fui interesando en el tema. Y a raíz de eso, bueno, el año pasado tuve la oportunidad de participar en uno de estos diplomados. Participé como oyente también, fue muy interesante. Y este año, bueno, estuve pispeando. En algún momento que pude, entré al aula como para ver por dónde iban. También me parecía muy interesante todo lo que fui escuchando, los diálogos de ustedes. Así que bueno, vamos a compartir un poco algo de mi reflexión. La propuesta mía va a ser que yo les presente un poco la ponencia, la clase, y después tengamos un espacio para diálogo, para quizá profundizar algunas de las cuestiones que yo les planteé. En general, esta presentación responde a un artículo que se publicó hace pocos días en la revista Teología y Vida, y después les pongo ahí el link en el chat porque está disponible para descargarlo. Así también tienen las referencias bibliográficas, sobre todo para aquel que quiera profundizar algo o quiera mirar un poco la información. Bueno, les comparto pantalla. Como yo cuando comparto pantalla pierdo un poco la perspectiva del aula. Si hace falta algo, Virginia, me decís con confianza, abriendo el micrófono, así me doy cuenta que pasa algo. Ok, gracias, Padre. Hola, buenos días. Bueno, en este diplomado, el título de este momento de reflexión es sobre el tema de carisma y poder, ¿no? Porque una de las cuestiones que vamos a ver es que algunas de las lecciones que estamos aprendiendo, porque creo que estamos transitando, de la crisis de los abusos en los movimientos, en las nuevas comunidades, tiene que ver con la cuestión del poder carismático, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de carisma y por qué algunas personalidades que se vuelven referencias carismáticas pueden generar ambientes o conductas pasibles de abusos, ¿no? Así que voy a hacer una reflexión sobre cómo impactó esta crisis de los abusos en los movimientos, en las nuevas comunidades,
yo también digo las nuevas fundaciones, ahora les voy a explicar por qué hablo tan genéricamente de las nuevas fundaciones. Y especialmente lo que nos ha permitido reflexionar sobre esto es la cuestión de que muchos fundadores, varios fundadores, han sido acusados de abusos. En algunos casos no son fundadores directos, pero sí son personalidades carismáticas muy relevantes en el inicio de alguna nueva fundación. Un poco de marco, ¿no? Para por qué miramos a las nuevas fundaciones, a las nuevas comunidades, ¿no? La sociología de la religión pensó en la década del 70, del 60, que a más modernidad iba a haber menos creencia, menos fe y un descenso de la participación religiosa. Lo que nos va quedando claro, y principalmente en Latinoamérica, es que las personas no han dejado de creer en las sociedades modernizadas, pero sí han cambiado sus modos de participación y pertenencia. Y el campo religioso no ha perdido un peso significativo. Sin embargo, cambia y se transforma. Y uno de los procesos de cambio y de transformación de la participación religiosa se ve en una pluralización de grupos y de contenidos religiosos. Y una experiencia religiosa de las personas individuales que está marcada por la incertidumbre, es decir, por el pasaje por distintas experiencias religiosas, por distintas participaciones. Los sociólogos de la religión hablan de una itinerancia psicológico-espiritual, es decir, las personas itineran por distintos espacios de pertenencia. El fenómeno, por un lado, supone una disminución progresiva de la hegemonía del catolicismo, eso se ve en todas las naciones católicas, también se ve en Latinoamérica. Hay algunas investigaciones muy recientes de grupos de investigación en Montevideo, Argentina, Lima, que nos muestran eso, que hay una disminución progresiva de la hegemonía del catolicismo. Aumenta la participación de las iglesias evangélicas, y las iglesias evangélicas tienen un rol público y político muy marcado. También crecen las personas que se identifican como no afiliadas a ninguna religión, ¿no? En ellas se encuentran los ateos, los agnósticos, pero también los que creen, pero sin estar referenciados a una religión. Y dentro del catolicismo se produce un fenómeno que es la diversificación de ofertas, la pluralización de modos de participar y una fragmentación, ¿no? Algunos van a decir, bueno, hay distintos modos de ser católico, ¿no? Expresado desde un lenguaje quizá de la sociología de la religión, no tanto desde la teología. Ya no podemos hablar en ese sentido, entendemos claramente de que hablamos de una iglesia católica teológicamente, pero el modo de participación, el modo de pertenencia de los católicos es muy diverso dentro de esa iglesia católica una, ¿no? Si miramos el campo religioso ahora, se da un fenómeno que es que aparece la multiplicidad de alternativas. En Latinoamérica, planteada por las iglesias pentecostales, que tienen una gran diversidad interna, y cuando hay que dialogar con ellas nos encontramos también con que hay una gran diversidad. No el surgimiento, sino el desarrollo de los cultos afroamericanos y también el desarrollo de nuevos movimientos religiosos. En este sentido aparece esta gran cantidad de alternativas en el campo religioso, es decir, las personas tienen posibilidad de acceder a distintas alternativas. Los sociólogos de la religión nos dicen que uno de los factores para acceder a las múltiples alternativas, a veces combinadas, es principalmente la cercanía, ¿no? Las personas participan a veces de distintas formas de pertenencia religiosa, muchas veces vinculadas por la cercanía. Ahora, esa multiplicidad de alternativas también se da dentro del catolicismo, ¿no? Donde aparecen múltiples tendencias y formas de expresar la fe. Aquí una imagen de una participación en una Eucaristía de modo más tradicional, diríamos, ¿no? Aparecen los movimientos y las nuevas comunidades. Aparecen distintas formas de desarrollo de la renovación carismática católica, diversas corrientes ad intra de la Iglesia, es decir, así como el campo religioso presenta múltiples alternativas, mirando dentro del campo del catolicismo, también surgen estas alternativas.
Esta multiplicación está explicada en la sociología de la religión muchas veces con la categoría que es muy amplia de los nuevos movimientos religiosos, ¿no? Surgen nuevos movimientos religiosos, algunos denominados cultos y sectas, grupos sincréticos de inspiración oriental. Hay una nebulosa místico-esotérica, ¿no? La categoría, ¿en qué creen los, por ejemplo, en la última encuesta que se hizo aquí en Argentina? Dice, bueno, ¿en qué creen los argentinos? Los argentinos creen en Dios, en Jesús y en la energía, ¿no? Bueno, cuando decimos la energía nos ubicamos en esta nebulosa místico-esotérica, ¿no? Pero también surgen movimientos de renovación en las religiones instituidas. En todas las religiones instituidas, como es el catolicismo, surgen movimientos de renovación. Esos movimientos de renovación son esta galaxia, como dice un periodista, Beltramo Álvarez, una galaxia de nuevos movimientos, comunidades, congregaciones y familias religiosas surgidas en derredor del concilio. Mi perspectiva es principalmente teológica, pero siempre veo bastante de la sociología de la religión. Y lo que vamos a ver de que sucede en los nuevos movimientos, comunidades, congregaciones, es lo que en el ámbito del campo religioso general se llaman nuevos movimientos religiosos, ¿no? Y que comparten algunas cuestiones y comparten las dificultades. Por ejemplo, los casos de los abusos, que se dan no solamente dentro de la Iglesia Católica, sino que en las otras denominaciones, con el surgimiento de nuevos movimientos religiosos, o nuevos movimientos que surgen en esta nebulosa místico-esotérica, también presentan la dificultad de los abusos y presentan la dificultad de los abusos por los iniciadores. Ahora, si miramos a la Iglesia Católica, es un hecho que han surgido esta galaxia de nuevos movimientos y comunidades. Puse algunas, ¿no? Los tres movimientos más significativos, representativos a nivel internacional: Focolares, Comunión y Liberación y el Camino Neocatecumenal. El movimiento de vida cristiana alrededor de la espiritualidad, la experiencia de TC, el monasterio de Jesu Comunio en España, que es una refundación, una renovación de la experiencia religiosa. Toda esta galaxia, que es muy diversa también, donde hay múltiples tendencias, múltiples modos de llevar adelante la experiencia de fe, forman este conglomerado que es el que nosotros vamos a tratar de mirar hoy y reflexionar. Este gran conglomerado de experiencias de nuevas comunidades tuvo un evento unificador y se encontró con una experiencia muy significativa de organización en lo que se conoció como la primavera de la Iglesia, ¿no? El modo de encaminar la nueva evangelización desde el pontificado de Juan Pablo II permitió que encontráramos con esta imagen, ¿no? Todos los movimientos unificados en un Pentecostés en 1998 y una teología, un modo de mirar a los movimientos muy apoyada desde el pontificado de Juan Pablo II, algunas reflexiones teológicas de Ratzinger en su momento, que hacían ver que frente al avance de la modernidad, al avance de la secularización, del relativismo, había organizaciones dentro de la Iglesia que podían hacer el aporte de novedad a la nueva evangelización. Y esas eran los movimientos y las nuevas comunidades. Juan Pablo II los va a caracterizar como la primavera de la Iglesia, ¿no? Una primavera de movimientos, de nuevas comunidades que florece, que trae frutos nuevos, una amplia participación de muchas personas y especialmente la gran participación de laicos en los nuevos movimientos. En ese sentido, son, quizá también para algunos todavía, la primavera de la Iglesia y el gran aporte de los laicos organizados a la nueva evangelización. Esta es una imagen de una Eucaristía que se desarrolló en la Plaza de San Pedro, donde Juan Pablo II recibió a los principales referentes. Vemos a Marcial Maciel, Ricciardi, Chiara Lubick, Jean Vanier, Luigi Giussani, presentes en esa gran fiesta que fue Pentecostés de 1998. El problema que nos encontramos en este momento es que, perdón, quiero correr esto y no lo logro hacer.
que se fueron produciendo luego de este momento y principalmente durante el pontificado de Benedicto XVI y sobre todo en este último pontificado, continuas revelaciones de acusaciones de abusos sexuales, económicos, de conciencia y espirituales sobre grandes figuras católicas consideradas maestros espirituales y o fundadores de nuevas comunidades en la Iglesia. En la imagen, Figari, el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, Jean Vanier, fundador de las Comunidades del Arca, como figuras muy representativas de los movimientos y las nuevas comunidades que ahora voy a comenzar a reseñar un poco. Frente a este hecho, Massimo Fascioli, que es, ya quizá lo han escuchado nombrar, un historiador de la Iglesia y teólogo italiano, vinculado inicialmente a la comunidad de Bosé, laico, casado, que está viviendo en Estados Unidos, reflexiona desde la Villanova University. Tiene varios artículos, es uno de los que ha estudiado los movimientos con una postura muy equilibrada, considero yo, ¿no? En varios de sus artículos, en los últimos donde reflexiona sobre la crisis de los abusos en los movimientos, señala que hasta el momento los nuevos movimientos eclesiales, las nuevas comunidades, las nuevas formas de vida consagrada, no han formado parte de la conversación sobre la crisis de los abusos. De algún modo lo que está diciendo es no han querido ingresar o no se han sentido convocados o todavía no lo experimentan como una necesidad. Parte de mi reflexión como miembro de un movimiento tiene que ver con esto, con la posibilidad de ingresar en esta reflexión y pensar qué es lo que está sucediendo y qué de lo que está sucediendo nos dice a nosotros desde aquí. Sí, puede ser que mi micrófono haga un poco de ruido. A veces sucede y a veces no, depende mucho de la plataforma. Disculpen. Bien, cuando me comencé a reflexionar el tema, una de las cuestiones que sorprende, como quizás sorprendan a algunos de ustedes que no conozcan tanto esta cuestión, es distintos abusos sexuales cometidos por fundadores y el impacto que esto ha producido. Y que no se trata de un fenómeno menor, sino que realmente es un fenómeno con mucha incidencia en las nuevas comunidades. Y cómo eso puede ayudarnos a nosotros también a reflexionar, ¿no? El caso paradigmático que inicia la cuestión de algún modo es el caso de Marcial Maciel de Gollado, el fundador de la Congregación de los Legionarios de Cristo del movimiento Regnum Christi. Se vuelve paradigmático por distintas cuestiones, por la gravedad de los delitos cometidos, por el nivel de vinculación con la jerarquía de la Iglesia, el lugar que tenía esta congregación en el Vaticano, el vínculo con el Santo Padre, todo eso lo hace un caso paradigmático. El capítulo general extraordinario de los Legionarios de Cristo del 2014 dice, bueno, queremos expresar nuestro hondo pesar por el abuso de seminaristas menores de edad, los actos inmorales con hombres y mujeres adultos, el uso arbitrario de su autoridad y de bienes, el consumo desmesurado de medicamentos adictivos y el haber presentado como propios escritos publicados por terceros. Es decir, la acumulación de delitos sobre una persona que tiene un rol tan fundamental en el inicio de una gran congregación con muchos miembros y de un movimiento ampliamente extendido, lo hace un caso paradigmático, ¿no? El informe, estos días salió el nuevo informe de los legionarios, pero todavía no tuve oportunidad de leerlo con detenimiento, pero el informe que se publicó dando cuenta de los años 1941 a 2019, ¿no? Identificaba 111 víctimas del padre Maciel, de una de sus víctimas o de una víctima de sus víctimas, ¿no? Y identificaba 64 víctimas de otros sacerdotes legionarios de Cristo, ¿no? Un informe oficial de la propia congregación, ¿no? Esto nos habla de la escala y la dificultad que plantea esta situación. El año pasado, Elena Sada, que era miembro del movimiento Regnum Christi, como habrán escuchado también decir a Verónica ayer,
era un líder carismático, ella también, ¿no?, del movimiento, y aparece en su reflexión, escribió este libro que se llama Ave Negra, ¿no? Aparece en su reflexión todo el tema de los vínculos dependientes que generan ambientes de dependencia y que son muy bien descritos en estas comunidades carismáticas, ¿no? Aparece toda la cuestión de la organización, del impulso, de la evangelización, del carisma, como uno de los paraguas que puede generar vínculos dependientes, ambientes de dependencia, y que son proclives al abuso de autoridad, de poder y finalmente de abuso sexual. Perdón, que como les puede haber comentado Rocío ayer también, ¿no?, que ella fue miembro de Regnum Christi, Elena Sada, bien, perdón, vuelvo de vuelta, estoy un poco apurado. Rocío comenta nos enseña su experiencia de haber participado desde el sodalicio y de haber sido líder dentro de ese movimiento. Elena Sada comparte su experiencia de haber sido líder dentro del movimiento Regnum Christi vinculado a la congregación de los Legionarios de Cristo. Para hacer un pequeño raconto, no me voy a detener en todas las situaciones, pero ¿para qué describo y para qué presento esto? Bueno, para que tengamos noción de que realmente tenemos una cantidad de casos que nos permiten descubrir algunos elementos comunes, ¿no? En Latinoamérica, una de las primeras situaciones denunciadas fue el sacerdote salesiano Adolfo Antelo, que fundó la Comunidad de Jerusalén en 1982 en Montevideo. En 1987 comenzaron a conocerse algunas denuncias. Este caso sucedió antes de que la crisis de los abusos pusiera sobre el tapete toda la cuestión, es decir, que podríamos decir que se manejó un poco con paradigmas que hoy ya no manejamos en la Iglesia, ¿no? Fue denunciada la cuestión periodísticamente en Montevideo, que un periodista, Héctor Hon, que sigue activo, publicó dos notas de fondo sobre la cuestión y se dio a conocer. Y se publicó un informe que reveló que Antelo sometía a los miembros del grupo a golpizas, prácticas sexuales abusivas, amenazas de muerte, secuestro de documentos y violencia psicológica, y esto ameritó una investigación penal. Antelo muere finalmente en Buenos Aires, una víctima de cáncer, y bueno, la cuestión se resolvió como lo decía, como se resolvía paradigmáticamente antes las cuestiones de abusos, ¿no? No sería este el caso en este tiempo histórico, ¿no? El caso de Luis Fernando Figari, fundador y primer superior general de Sodalicio de Vida Cristiana. El informe oficial de Sodalicio del año 2017 indica que Luis Figari y otros 3 ex-sodalites, como se mencionaba en sí mismo, habrían cometido abusos sexuales que afectaron a 19 menores de edad y a 10 adultos. El mismo informe señala también que 3 miembros del movimiento y otro ex-miembro habrían abusado sexualmente de 7 adultos. Figari fue separado de la dirección del movimiento junto con otros dirigentes, y esta también inició una gran reflexión, por lo menos dentro del movimiento, sobre la cuestión. Las intervenciones que realiza la Santa Sede también son fuente de reflexión sobre la cuestión, aunque a veces no son tan conocidas, ¿no? Acá es interesante, en este caso, que podamos ver cómo se da la cuestión de que no solamente el fundador, sino las figuras carismáticas relevantes dentro del movimiento cometieron delitos de abusos, ¿no? Por ejemplo, Germán Doig, que con el caso de Germán Doig es donde comienza a quedar en evidencia la cuestión, porque al morir se comienzan a iniciar una causa de canonización, ¿no? Podemos encontrar todavía en las redes que se había realizado, escrito una oración para la devoción privada, implorando la glorificación de Germán Doig. Cuando la Santa Sede impide que ese proceso se continúe, comienza a aparecer la noticia de que evidentemente había dificultades dentro del movimiento y que había cuestiones de abuso. Como quizás no pude estar ayer escuchando
la cuestión es lo que Rocío les compartió, pero este caso se conoció gracias a las denuncias de Rocío, como ella nos ha compartido en otras oportunidades, ¿no? La, la relevancia de esta persona, ¿no? Era invitado especial del Papa Juan Pablo II, participó en la cuarta conferencia general del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, fue miembro del Pontificio Consejo para los Laicos. Es decir, la relevancia de estos hombres, de estas figuras, era tal que la Iglesia los convocaba para participar y para coordinar el trabajo de los movimientos a nivel internacional. Y eso da cuestión también del lugar que llegaron a ocupar y por qué se volvieron figuras ideales, ¿no? Y en ese sentido es cuando yo también traigo esta imagen, ¿no? No solamente pensemos en el fundador, sino pensemos en las figuras que se vuelven carismáticamente relevantes para las personas, ¿no? Porque es una de las cuestiones que yo pongo en juego aquí para pensar el tema de la posibilidad del abuso. Otro de los casos resonados, quizás no tanto para nosotros en Latinoamérica, fue el caso del padre Luigi Prandín y María Luigia Corona, fundadores de la comunidad misionera de Villaregia, Italia. Debido a graves comportamientos perpetrados por el fundador en relación a algunas misioneras mayores de edad y el encubrimiento de la cofundadora, el Pontificio Consejo para los Laicos decretó en el 2012 la remoción del cargo de los presidentes como presidentes de los fundadores, su dimisión como miembros de la asociación y los obligó a retirarse del vínculo con la asociación. Quien hizo esta intervención, delegado por la Santa Sede como comisario pontificio, fue el padre Amedeo Cencini. Aquí también con estos casos aparece una figura que es la figura de la mujer como facilitadora del abuso, ¿no? No solamente el hombre como abusador, sino la estructura, el ambiente de protección de la autoridad, el ambiente de protección de la institución, muchas veces un ambiente que se desarrolla como protección y que tiene algunas mujeres como figura, ¿no? Ahí también donde podemos ver un condimento que nos presenta estos hechos, ¿no? La reflexión comenzó a profundizarse en Francia, porque en Francia hay un gran número de referentes de nuevas comunidades derivadas de la renovación carismática católica, acusados, comprobados abusos sobre miembros de sus fundaciones, ¿no? Céline Oyao, mi francés es bastante malo, había escrito varios artículos en estos años en La Croix, una publicación periódica francesa, y este año hizo una compilación de sus artículos y profundizó la reflexión y puso como título La traición de los padres, la traición de los iniciadores, ¿no? De los fundadores, ¿no? Cómo las comunidades se enfrentan, ella plantea la traición de los fundadores. Las figuras carismáticas que presentaron un discurso, un impulso, lograron un gran desarrollo de una organización en la iglesia, muy ideal, con un gran empuje, y resulta que su vida después traiciona esos mismos principios, ¿no? Ella es una de las que más ha informado de esta situación. Una de las dificultades que enfrentamos en la iglesia es que hay que buscar la información fragmentada en muchas fuentes para poder llegar a tener una dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, la comunidad de las Beatitudes, a la comunidad de las Bienaventuranzas, tiene como fundador a Gerard Corazán, Efraín. Una característica de estas comunidades en Francia fue que muchos de sus figuras relevantes fueron ordenadas diáconos, no sacerdotes, sino diáconos, ¿no? Fueron hallados responsables de diversos delitos de índole sexual, incluso con menores. El fundador fue dimitido en 2007. Lo sucede como moderador general su cuñado, ¿no? Diácono también, es dimitido en 2010. Otro sacerdote muy cercano al fundador del riñón de la fundación, también es hallado culpable de abusos. Hay bibliografía escrita por ellos sobre toda la cuestión carismática. Es en ese sentido un caso fuerte porque una comunidad muy grande, con muchos sacerdotes, con muchas comunidades,
recibe la visita apostólica de un sacerdote dominico, que después les voy a presentar ahí algo de su bibliografía, porque es uno de los pocos comisarios que hace alguna reflexión en algunos artículos y nos permite conocer un poco qué reflexiones hizo sobre esta situación, ¿no? Otro caso es el de Thierry de Russy, fundador del Punto Corazón, en Latinoamérica, en Argentina conocido porque fue aprobado en sus inicios por Monseñor Carlick en la diócesis de Paraná. Se reconoce culpable y fue condenado en julio de 2011 por abuso de poder, abuso sexual y absolución del cómplice. Monseñor Dominique Rey, el obispo de la diócesis donde estaba asentado este movimiento, que es un obispo que ha participado de todos los encuentros de los obispos sobre los movimientos y es uno de los promotores de que en las diócesis exista una diversidad de movimientos. Paradójicamente es quien debe suspenderlo a Divinis en febrero de 2016 por desobediencia, porque una de las cuestiones es que muchas veces cuando hay dificultades se le solicita al fundador o a la figura relevante que sea parte de la obra fundada para poder clarificar un poco la situación, y es muy difícil que lo hagan y muchas veces no cumplen con las disposiciones de la Santa Sede, del comisario, del obispo, ¿no? Fue suspendido a Divinis, en 2018 fue dimitido del estado clerical. En este caso, de este movimiento Nueva Comunidad, se produce un fenómeno inquietante. Esta noticia es de estos días, el 18 de marzo. Está la noticia tomada de La Croix, el diario, el periódico eclesial francés, donde señala que Punto Corazón ya no es un movimiento eclesial, sino que se ha convertido en un ONG independiente. La Iglesia fue tratando de ordenar el funcionamiento del movimiento, trabajando en profundidad sobre el carisma de la obra y su despliegue, pero se sucedieron continuos fracasos, ¿no? Se señalaron graves disfunciones, cierto número de abusos y falta de transparencia eclesial, lo cual requirió un largo trabajo de revisión, de reformas que fueran infructuosas, ¿no? Una de las preocupaciones que queda soslayada en los artículos es que estas estructuras, al salir del ámbito eclesial, puedan seguir ejerciendo dinámicas abusivas, ¿no? O lo que la Iglesia francesa ha reflexionado bastante, derivas sectarias. En ese sentido, por ejemplo, en Francia, el Estado francés interviene bastante y ha nombrado un par de comisiones para tratar de reflexionar sobre estas organizaciones religiosas, y en algunos casos pseudo-religiosas, que caen en derivas sectarias. Otra de las comunidades con serios problemas es la comunidad de San Juan. Su fundador, acá pasó algo. Acá. El cofundador del Arca con Jean Vanier, Tomás Philippe, la comunidad del Arca en el 2014 toma conocimiento de múltiples acusaciones por abuso sexual grave contra varias mujeres, y la misma comunidad del Arca comienza una serie de investigaciones sobre el desempeño del cofundador y sobre lo ocurrido en el movimiento. Significativamente, su hermano, Marie-Dominique Philippe, los dos sacerdotes dominicos, funda otra comunidad, la comunidad de San Juan, una comunidad ampliamente desarrollada, con 3 congregaciones: los hermanos de San Juan, las hermanas contemplativas y las hermanas apostólicas. Desde el 2013, el prior general de los hermanos de San Juan había dado a conocer por propia iniciativa que el fundador había cometido abusos contra mujeres adultas, algunas religiosas, y abusos de autoridad. La fundación fue también visitada apostólicamente, y en un capítulo general que concluye en noviembre de 2019, decide distanciarse de su fundador deshonrado y refundarse sin ninguna referencia a él. Esta es una de las dinámicas que ocurre en las organizaciones que empiezan a tener dificultades. Aparece toda una necesidad de reflexionar sobre el lugar del fundador deshonrado. Aparece en este artículo ese nombre. Otros en los legionarios están hablando de fundadores indignos. Y una reflexión sobre qué significa refundar en estos casos, ¿no?
La primera superiora de la rama femenina, la Congregación de San Juan, Alix Parmentier, fue despedida en 2009 por un decreto del cardenal Barbarin, luego de acusaciones que apuntaban a hechos serios. Y algo de esto se conoció porque en el vuelo de regreso del viaje que hizo el Papa Francisco a Emiratos Árabes, en esos diálogos que se producen en el vuelo, admitió que Benedicto XVI se había visto en la obligación de cerrar una congregación entera de monjas que estaban siendo agredidas por clérigos. La cita textual, por lo menos que quedó expuesta en los medios, fue así: Benedicto XVI tuvo el valor de cerrar una congregación femenina que estaba en cierto nivel porque esta esclavitud de mujeres había penetrado, esclavitud que llegaba al punto de la esclavitud sexual, por parte de los clérigos o del fundador. Todo esto generó un gran alboroto en la prensa y el Vaticano al otro día hizo una aclaración, ¿no? Quiso decir manipulación, una forma de abuso de poder que también se refleja en el abuso sexual. Más allá de la dimensión, queda claro que había una dificultad muy seria en esta congregación. Una congregación que surge de un movimiento, ¿no? Como también se va dando este fenómeno. Movimientos laicales que después las personas que tienen una vocación, llamada a la vida consagrada religiosa, comienzan a participar de alguna fundación cercana al carisma o a la organización. Algunos otros ejemplos, después, si quieren, en el artículo que les voy a compartir están las referencias para que puedan encontrar esos elementos. El fundador de un movimiento espiritual dentro de la iglesia maronita, Mansur Labaki, un reconocido miembro de la comunidad del Emanuel, personalidades relevantes en la Foyer de Carité, un sacerdote vinculado al tiempo fundacional y desarrollo de otra comunidad, como se conocía como el Verde de Vi. A fines del 2019 también se realizan acusaciones de control psicológico y espiritual durante el tiempo fundacional contra el hermano Pierre-Marie Delphi, fundador de las comunidades monásticas de Jerusalén. Todas estas denuncias, algunas condenas, apartamientos, quedaron registradas en este libro de Anne Mardon, Cuando la Iglesia destruye, ¿no? Del 2019, donde se hace un abordaje de estas cuestiones. Vinculado a estas dificultades en estos movimientos de la renovación carismática, también hay una revisión de una figura mística de la primera mitad del siglo XX, que es Martha Robin, que está vinculada a varios de los surgimientos de estos movimientos, y algunos de estos sacerdotes que resultaron que cometieron delitos vinculados también a Martha Robin o a su espiritualidad, lo cual genera también un ambiente difícil en la reflexión en Francia en este momento. Hay varios artículos que se pueden conocer sobre el tema. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Tenemos a una persona que le gustaría hacer una intervención. No sé si quiera dar oportunidad o lo dejamos al final. No, mejor para el final, avanzamos. Muy bien. Mi reflexión sobre el tema me decidí a encaminarla cuando aparece esta denuncia, claramente más que denuncia, esta afirmación, a raíz de que la comunidad del Arca tiene que comenzar a investigar a su cofundador. En esa investigación se revelan abusos del fundador, de Jean Vanier, ¿no? Una figura muy relevante, ¿no? Primero porque es un gran líder espiritual, sus libros, sus reflexiones son ampliamente utilizadas en nuestras comunidades, han sido leídas por muchos de nosotros. La relevancia de su figura como referente de los movimientos eclesiales es superlativa, ¿no? Él es uno de los electos fundadores que está sentado en 1998 en la Plaza San Pedro celebrando la primavera de la Iglesia. Es interesante también, yo en la medida de lo posible y de que eso es público, trato de presentar qué dicen los propios movimientos en sus investigaciones sobre la cuestión, ¿no? Porque me parece que eso nos ayuda a descubrir también que no se trata de denuncias de personas ajenas, sino que claramente son las propias organizaciones que dan cuenta de los abusos cometidos.
Por ejemplo, el reporte del ARCA Internacional de febrero del 2020, en una de sus expresiones, que la tomo para ejemplificar de qué estamos hablando cuando hablamos de estos abusos, dice: el equipo de investigación investigó varias denuncias de agresión sexual, todas de mujeres adultas y no de personas con discapacidades. Las relaciones implicaban varios tipos de comportamiento sexual, a menudo combinados con las llamadas justificaciones místicas y espirituales para esta conducta. Una de las reflexiones que se está llevando en Francia, también en Alemania, sobre el abuso espiritual y las justificaciones místicas y espirituales que aparecen para estas conductas, ¿no? Cómo se arma un ambiente y una justificación, todo, podríamos decir, una espiritualidad muy errada, ¿no? Aberrante en ese sentido, que conduce al error, que después va a ser ambiente propicio para el abuso, ¿no? Se alega que las relaciones se desarrollaron en condiciones que el equipo de investigación califica de sujeción psicológica y se describen como emocionalmente abusivas y caracterizadas por importantes desequilibrios de poder, por lo que las presuntas víctimas se sintieron privadas de su libre albedrío y por lo tanto la actividad sexual fue coaccionada o tuvo lugar en condiciones coercitivas. Esto tuvo lugar en el contexto del acompañamiento espiritual, en el que Jean Vanier, como persona de gran poder y autoridad, ofrecería orientación a ciertos asistentes que eligió acompañar. Aquí aparece entonces la personalidad carismática como persona de gran poder y autoridad, que ofrece su orientación, ¿no? Por otra parte, el adulto vulnerable. Varias de las mujeres declararon que eran vulnerables en ese momento y Jean Vanier era consciente de ello. En esto, algo que sorprende es que en la galaxia de movimientos, nuevas comunidades, fundaciones, congregaciones surgidas en los últimos años, tenemos de todas las extracciones y de todas las líneas, podríamos decir, más tradicionales, más renovadoras, ¿sí? En Argentina es notorio, tenemos 4 fundadores de organizaciones más bien tradicionales que han tenido dificultades, ¿no? Carlos Miguel Huela, en la diócesis de Rafael, en 2016 aclaró que la veracidad de las denuncias y de la imputabilidad de comportamientos impropios con mayores de edad. El caso también de Carlos Miguel Huela está vinculado al caso McCarrick, ¿no? Por cuestiones económicas. El caso de Rubén Agustín Rosatorino, fundador del Instituto de los Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, una congregación que ha sido investigada en Argentina y que en este momento se encuentra en un proceso de desarme. El año pasado se conoció la condena a Roberto Juan Januzzi, fundador y superior general del Instituto Amilis Christi. Y en febrero de este año, la Fraternidad Monástica del Cristo Orante en Mendoza se encuentra en investigación canónica todavía y en investigación penal. Hay un juicio pendiente, pero el arzobispo de Mendoza informó la conclusión del proceso canónico iniciado contra el presbítero Jorge Oscar Portillo, uno de los fundadores, y se lo declaró responsable por el delito canónico de abuso de conciencia. Este es un antecedente también, ¿no? Es el primer obispo que toma, que realiza este tipo de condenas, ¿no? Tomando un canon para declarar el delito canónico de abuso de conciencia. Nos damos cuenta como aquí también comienza a haber una nueva reflexión eclesiológica canónica sobre la cuestión. El prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada dijo en 2014: existen otros Maciel, ¿no? Tomando el caso paradigmático. Y esta expresión: no todos los fundadores que llevan una gracia bella a la Iglesia, ¿no? Existen otros, lo cual también nos habla de que estamos hablando no de casos individuales, ¿no? Sino de una dificultad que trasciende la individualidad. Con esto lo que yo quería graficar es que realmente existen muchos casos, varios casos de fundadores o personalidades carismáticas relevantes que han sido denunciadas y nos permite reflexionar sobre la cuestión. Voy a hacer ahora una mención, no lo hago como separándolo y poniéndolo entre paréntesis, porque por un lado creo que hay que decir algo y por el otro todavía la cuestión está en proceso, ¿no?
Sabemos que el año pasado el diario alemán tradicional de información eclesial de Die Tagespost publicó una nota escrita por la historiadora Alexandra von Taubenbach sobre documentos de los archivos del Vaticano del tiempo de Pío XII, donde hace una denuncia sobre el comportamiento del fundador del movimiento de Schoenstatt, el padre José Kentenich. ¿Por qué digo que lo pongo entre paréntesis? Porque por un lado me parece que hay que decir que esto es una discusión que está en curso en la Iglesia y sobre todo dentro del movimiento de Schoenstatt, y a la vez lo pongo entre paréntesis porque para mí todavía no está resuelta la cuestión, ¿no? En estos momentos contamos con el libro traducido al castellano, ¿no? El padre puede hacerlo, una documentación de archivo. Esta investigadora saca a la luz escritos de los visitadores, Stein y Tromp, al Instituto de las Hermanas de María, varias cartas de Hermanas de María al visitador y otras autoridades del Vaticano, con acusaciones de abuso de conciencia, de poder y en un caso de abuso sexual. Esto ha generado una gran controversia. El obispo donde está sentada la causa de canonización de Kentenich ha abierto una gran investigación. Primero parecía un poco limitada, ahora la ha ampliado mucho más, para investigar históricamente estas acusaciones. Las Hermanas de María han iniciado acciones legales contra esta autora, y la reflexión, es interesante seguir la reflexión hacia adentro del movimiento de Schoenstatt sobre la cuestión. Porque, bueno, me parece que puede traer también elementos para otras realidades de iglesia que se preguntan cómo ir abordando el tema. Como yo digo, cuando trabajo el tema de prevención, puede ser que en nuestras organizaciones no tengamos situaciones de abuso sexual, pero sí que las nuevas reflexiones en la iglesia nos obliguen a nosotros a pensar nuestras estructuras de autoridad, de obediencia, de servicio, de acompañamiento espiritual, de acompañamiento de la conciencia de las personas. Entonces, en definitiva, es evidente que la crisis de los abusos impacta en las nuevas comunidades, y la pregunta que aparece en este artículo también de Céline Diot en Francia es: ¿reconocemos el árbol por sus frutos? ¿No? Las revelaciones de los últimos años sobre abusos cometidos por grandes figuras espirituales, quedó reflejada en un documental en Francia, lleva a preguntarse sobre los criterios que permiten discernir los fundamentos, la validez de una comunidad. Una pregunta que aparece cada vez que surge una nueva denuncia o una nueva reflexión. Hace pocos días hay un artículo en Religión Digital sobre la cuestión. La pregunta que apareció fue: ¿es todo del Espíritu Santo en ese artículo? Y plantea lo que nosotros hoy estamos dialogando. Lo que yo planteo es que tenemos que cuestionar las ideas teológicas a la base de los desajustes estructurales que han dejado en evidencia las denuncias sobre los fundadores. Es decir, tenemos que pensar qué ambiente, ideas, ideologías teológicas están a la base y permiten que sucedan estos graves comportamientos en las nuevas comunidades, en las nuevas fundaciones, en una nueva congregación que surge y se plantea como renovadora o como un lugar para vivir la vida religiosa de un modo nuevo. ¿Qué es lo que pasó? En el posconcilio, a raíz de la invitación de los padres conciliares, se impulsó el interés por la figura de los fundadores y se inició una verdadera reflexión teológica. Los Oblatos de María Inmaculada colaboraron bastante en esta reflexión. Un artículo de Francis George, que fue luego cardenal, se llama Fundando el estudio sobre los fundadores. Es decir, en el posconcilio, a raíz de las invitaciones, especialmente del decreto sobre la renovación de la vida religiosa, se comenzó a reflexionar sobre el lugar de los fundadores en las congregaciones, en las órdenes religiosas, ¿no? Se fundaba el estudio sobre los fundadores. Como nos dice el documento Vino Nuevo, Odres Nuevos, cada familia religiosa en el posconcilio se comprometió a fondo a releer e interpretar la inspiración originaria de los institutos, con dos objetivos: por un lado, custodiar fielmente la mente y los propósitos de los fundadores, y por el otro, tomando una cita de Vita Consecrata, del documento de Juan Pablo II, reproducir con valor la audacia, la creatividad y la santidad de sus fundadores y fundadoras, como respuesta a los signos de los tiempos que surgen en el mundo de hoy. Esas eran las motivaciones en el posconcilio
por la cual casi todas las familias religiosas se pusieron a leer y a reinterpretar la experiencia originaria de los institutos y especialmente de los fundadores. Ese impulso de redescubrimiento de los fundadores se plasmó en un discurso que recupera los aspectos positivos de las figuras de los fundadores, busca resaltar la ejemplaridad de los iniciadores de las familias religiosas. En esta teología, el fundador se percibe no solo como el iniciador de una misión humana, sino como una persona guiada por el Espíritu Santo, que desarrolla una tarea que se inscribe dentro de la economía salvífica divina. En esta perspectiva, el líder carismático, dice Marcelo Sago, otro oblato de María Inmaculada, es un santo que imitar, un fundador que seguir, un maestro que escuchar, un padre que amar, un intercesor que invocar. Es decir, que esta teología de los fundadores nos plantea al líder carismático de las grandes congregaciones y órdenes religiosas de esta manera. Ahora, ¿qué pasa cuando tratamos de mirar la teología de los fundadores aplicada a las nuevas fundaciones? Acá tenemos algunos problemas. Por un lado, que estudiar los discursos y cómo se percibe a los fundadores en el periodo posconciliar en las nuevas realidades carismáticas es complejo. Y dice Massimo Faggioli, debido a que la gran mayoría de la bibliografía sobre los movimientos eclesiales consiste en algo así como una hagiografía sobre los fundadores. Es decir, la historia de los movimientos en realidad es la historia del fundador, y planteada como una geografía, no como un hecho histórico, ¿no? También porque los trabajos sobre los movimientos y sus figuras carismáticas en general han sido realizados por miembros de esas realidades carismáticas con una tendencia muy positivista a describir los aportes que hacen en la evangelización, también a defender su puesto en la estructura orgánica de la Iglesia, con un fuerte acento apologético porque reciben críticas. Son conocidas las críticas que realizaba bueno, se me olvidó el nombre, el cardenal de Milán, el cardenal Martini, que decía que los movimientos eran iglesias paralelas. En la década del 80 aparecían esas dos, las grandes defensores de los movimientos como fuerzas evangelizadoras para la nueva evangelización, y aquellos que decían que se comportaban como iglesias paralelas, ¿no? Es interesante para pensar esta cuestión, Virginia Parodi, una hermana de María, es decir, una religiosa perteneciente al movimiento de Schoenstatt, tiene un libro sobre el vínculo con el fundador, y ella hace una muy buena descripción sobre cómo fue variando la mirada sobre los fundadores, y cómo se fue desarrollando el concepto teológico de fundador. Ella nos dice que en un primer momento los fundadores cumplen una función normativa, porque le dan a la nueva fundación un determinado modo de vida comunitaria en el seguimiento de Cristo, promulgan reglas, ofrecen pautas de vida. Allí estamos hablando de las fundaciones que surgen a partir del siglo II al siglo V en la Iglesia, ¿no? Después va a decir, a partir del siglo VI, como fundador se designan los donantes o a los patrocinadores que posibilitaban que se erigieran centros espirituales en sus territorios. Los reyes, príncipes, obispos se consideraban fundadores. ¿Por qué? Porque permitían que se erigieran nuevos centros espirituales en su territorio. Con el surgimiento de las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, el desarrollo de las congregaciones, se pierde esa estabilidad del desarrollo de una familia religiosa vinculada a un lugar, un territorio, y cobra importancia identificar cuál es el proyecto carismático de los fundadores, la identidad que le imprimen en su familia espiritual, porque eso es lo que van a llevar a cualquier lugar en donde estén. Por eso, Virginia Parodi, en este libro, El vínculo con el fundador, plantea que hay una evolución de la función del fundador. De una función normativa pasa a ser un representante personal del carisma. Y principalmente en la mirada de las nuevas comunidades, de los nuevos movimientos, se vuelve un centro unificador comunional de la familia religiosa y del desarrollo personal de sus miembros. Es decir, que una persona que ya no está muerta hace 500 años, sino que está viva y presente, es el transmisor primario de la experiencia carismática. Es una referencia única donde confrontar la identidad de la organización con las necesidades de la evangelización, y es un factor de unidad de las distintas personas y actividades, porque una de las características de las nuevas comunidades, de las nuevas fundaciones, es que participan, son multivocacionales, plurivocacionales. Hay personas de todas las vocaciones.
aún congregaciones que se ven como muy tradicionales, como puede ser los Legionarios de Cristo, como puede ser también el Verbo Encarnado, comienzan a formar parte de la familia religiosa rápidamente todas las vocaciones. Entonces los fundadores se vuelven factor de unidad de distintas personas y actividades, y ellos son lo que nuclea a las distintas vocaciones dentro de una misma identidad carismática. El fundador se vuelve un elemento unitivo, de consagrados y consagradas, sacerdotes, matrimonios y familias, de distintos servicios y de distintas realidades evangelizadoras, ¿no? Es una persona significativa, carismáticamente relevante, que da identidad a todas estas realidades vocacionales y de servicio. Y aquí es donde para mí aparece una de las dificultades. Es decir, se comienza a aplicar la teología de los fundadores del cercano posconcilio, desarrollado desde las congregaciones tradicionales, para las nuevas fundaciones. El trabajo de las congregaciones tradicionales, ¿sí? Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Santa Clara, mirar a esos fundadores se mira para qué, para recuperar sus figuras fundacionales, para estudiar el contexto histórico, social y político en que obraron, para analizar en profundidad sus biografías y sus escritos, componer un cuadro de su personalidad, su modo de llevar adelante la fundación. Este trabajo teológico, eclesiológico sobre las congregaciones y sus momentos fundacionales construye unos criterios y unos fundamentos de una teología de los fundadores. Pero ¿qué pasa cuando se aplica a las nuevas fundaciones? Cuando en vez de mirar a San Ignacio de Loyola, miramos aquí a la Lubick, o cuando en vez de mirar a San Francisco de Asís, miramos aquí a Corbuello, fundadores de nuevas comunidades. Esta teología de los fundadores aplicada a nuevas fundaciones es soporte para dar valor a una persona que está viva, que concentra múltiples funciones en el seno de una organización naciente que está motivada por altos ideales. Al ser organizaciones nacientes, es decir, en un proceso inicial, fundacional, que siempre está teñido de una gran energía y de un alto ideal, y en lo que también algunos llaman las organizaciones motivadas por ideales, genera un caldo de cultivo posible de dificultades. Por eso podemos plantear una diferencia entre las reflexiones del cercano posconcilio sobre los fundadores y cómo se apropian estas ideas en las nuevas fundaciones. Uno de los problemas es la temporalidad. En las nuevas fundaciones hay falta de distancia histórica. La teología de los fundadores, desarrollada para mirar a San Francisco de Asís o San Ignacio de Loyola, se utiliza para analizar un fenómeno presente, contemporáneo, donde las personalidades carismáticas viven o han fallecido recientemente. Y muchas veces son los mismos fundadores quienes interpretan este pensamiento teológico histórico para leer su propia experiencia. Los mismos fundadores son los que dicen yo soy el fundador porque lo dice esta teología histórica sobre los fundadores. También hay una diferencia importante en la motivación. ¿Cuál es la motivación que da origen al estudio de los fundadores? En las congregaciones e institutos tradicionales se hace respondiendo a una propuesta de los padres conciliares del Vaticano II. Se recepciona una invitación. El impulso es exógeno, viene de afuera. Genera una corriente de renovación y de revisión de la misión de las organizaciones. En los nuevos grupos eclesiales, las motivaciones son endógenas y apologéticas. Fue necesario explicar la autoridad del fundador frente a la Iglesia y frente a los propios miembros de las nuevas comunidades. Y también fue necesario legitimar su autonomía frente a las críticas que recibían desde otros sectores eclesiales. Por ejemplo, conocemos por las actas del Sínodo de los Obispos del 87, cuando se reflexionó sobre el rol de los laicos en la Iglesia, de ahí surgió Christi Fidelis Laici, el documento, que se hicieron aportes donde se hablaba de los movimientos como iglesias paralelas. Entonces, la teología de los fundadores aplicada a las nuevas fundaciones se hizo muchas veces sin observar el contexto ya históricamente, y eso coadyuvó a construir una idealización carismática del líder comunitario. Utilizar esa reflexión teológica sobre un fundador que había fallecido hace 500, 700, 100, 200 años, para admirar a una persona viva en una organización como la que estamos mirando,
contribuyó a construir una idealización carismática de este líder. Y muchas veces son los mismos fundadores los que impulsan y gobiernan una estructura compleja de vocaciones y servicios. Y lo hacen en un contexto paradójico. Por un lado, algunos ven en ellos un peligro, y otros ven una oportunidad histórica inédita de un desarrollo evangelizador global. Si podemos mirar, por ejemplo, el magisterio de Juan Pablo II sobre los movimientos, vamos a ver que si bien hace siempre alguna recomendación, también los ven ellos esta oportunidad histórica de que puedan ser el factor que ayude a la nueva evangelización a lo largo del mundo global. ¿Cuál es el primer paso entonces en esta cuestión? ¿Cuál es lo primero que podemos ver? Bueno, la idealización carismática del líder. Mirar la crisis de los abusos en los nuevos movimientos y comunidades nos permite ver que se ha idealizado carismáticamente al líder. El abuso de poder del fundador o de la figura carismática relevante es análogo al abuso de poder del clérigo. Ambos son figuras neumáticas, carismáticas, vocacionales. Muchas veces las mismas prácticas de deferencia, de beneplácito, de reverencia inmerecida, inherentes a la doctrina católica del sacerdocio y que los informes sobre la crisis de los abusos nos han puesto a mirar, se dan también en la teología sobre los fundadores como figuras carismáticas. Se los ve como irreprensibles mensajeros de Dios, a los que está reservada una fuerza, una autoridad y capacidad de gobiernos particulares, que derivan más o menos directamente de Dios. Se genera una idealización inviolable que hace difícil, casi imposible, criticar su figura, o tan solo imaginar que pueda cometer algún acto malo. El viernes lo estuve escuchando Zamorano aquí, se genera esa confianza ingenua que él decía, ¿no? Tomando la categoría de José Andrés Murillo. Es una confianza ingenua. Ingenuamente, idealizadamente, se piensa que hay ya un aura de santidad que puede impedir cualquier comportamiento impropio. Y la idealización fomenta una obediencia deferente, ¿no? Donde la persona condesciende al dictamen ajeno, es decir, prefiere asumir lo que la otra persona dice, afirma, sin querer sostener el suyo, y aparece toda la gran discusión sobre la obediencia en las organizaciones muy ideales, sobre la obediencia especialmente en las nuevas fundaciones. ¿Qué pasa? Con una concepción de autoridad absoluta ya construida, el fundador y los referentes carismáticos comienzan con algunos comportamientos que evitan el desarrollo de los órganos de control y el balance de poder, es decir, la autoridad es absoluta y no tiene otros lugares de diálogo, de contrapeso, ni adentro de las organizaciones ni hacia afuera. Muchas veces se impide el desarrollo de estructuras de gobierno claras, se construyen límites jerárquicos ambiguos, se fomentan mentalidades de trinchera o clúster, dicen los autores, ¿no? Que lo que hacen es aislar o desacreditar una comunicación abierta. Y muchas veces están justificados en razones carismáticas o espirituales también ambiguas. Yo considero que uno de los términos que hay que por lo menos poder explicar un poco mejor es el uso de los términos gracia o carisma, que a veces se utilizan en exceso. Cuando una palabra se utiliza en exceso, si se vuelve un todo, ¿no? Es imposible de desarmar, de explicar, ¿no? Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de que una persona tiene carisma, ¿no? Aquí en Argentina ese tema ha sido bastante discutido a raíz de la política, ¿no? Principalmente a partir del movimiento peronista, ¿no? Y algunos autores dicen, empezamos a hablar de liderazgo carismático cuando no podemos explicar qué es lo que atrae de esa persona. Y a mí me parece una cosa interesante, ¿no? ¿Cómo podemos, nosotros algunas categorías tenemos que poder explicarlas, desarrollarlas, desarmarlas un poco, deconstruirlas quizás también, como aparece en nuestro discurso más posmoderno, para poder explicar de qué estamos hablando? Por ejemplo, ¿qué estamos queriendo decir cuando una persona tiene un atractivo carismático, ¿no? Juan Pablo II dice el misterioso atractivo del fundador, ¿no? Yo hoy creo que tendríamos que poder explicar por qué esta persona, fundador, fundadora, personalidad relevante, maestro espiritual, director espiritual, es atractivo. Y ese desarmar nos va a permitir nos va a ayudar
a mirar con más realismo las figuras carismáticas, ¿no? Dejar de idealizarlas tanto, porque es evidente que ese fenómeno de la idealización es el paraguas protector donde, no todos, pero algunas personas después pueden cometer un abuso. ¿Qué nos enseña la experiencia de la crisis de los abusos? En mi reflexión, obviamente todo esto después le podemos charlar, ¿no? Yo por lo menos pienso esto. Nos enseña que la potestad, el poder de quien sea, fundadora o fundador, responsable, moderador o moderadora, formador, maestro o maestra de novicios, coordinador, coordinadora. Yo, a raíz de esta reflexión, digo, no solamente pensemos en un religioso o en un sacerdote o en una religiosa, pensemos en cualquier persona que se vuelve líder, ¿no? Un sacerdote, un religioso, una religiosa, un laico, una laica. Tenemos claramente en el caso de los movimientos y nuevas comunidades muchas personalidades relevantes que son laicos o laicas. De cualquier edad, anciana, mediana edad o joven. A veces en nuestros grupos tenemos jóvenes que se vuelven líderes carismáticos y no sabemos explicar por qué. Ese poder no puede convertirse en una autoridad privada, cerrada sobre sí misma. Eso es lo que la reflexión de la Iglesia nos está enseñando, ¿no? Y aunque no lo están diciendo todavía a nivel magisterial, sí se está diciendo en las decisiones. Cuando hay una visita apostólica sobre alguna organización, lo primero que se hace es tratar de conformar gobiernos colegiados. Es decir, salir de las autoridades absolutas, ¿no? Y esta potestad, aun cuando sea justificada espiritualmente, por medio del recurso al carisma o a la gracia recibida de Estado o de función. En ese sentido, creo que la reflexión contemporánea nos está ayudando a pensar que muchas veces hemos justificado por motivos espirituales autoridades absolutas y eso es parte de lo que nos ha llevado a esta crisis. También, en este caso, el documento a Odres Nuevos de la Congregación para la Vida Consagrada, Vino Nuevo, Odres Nuevos, nos dice que el lugar erróneo conferido al fundador como único intérprete de un carisma, una cuestión que todavía teológicamente está en discusión. Yo en estos días he recibido alguna repercusión de estas cosas que yo voy planteando, bueno, porque es uno de los temas en discusión, ¿no? La teología del fundador, bueno, el único que puede interpretar un carisma es el fundador. Algunos piensan que sí, yo creo que la crisis de los abusos nos enseña que por lo menos tenemos que abrir una puerta de relativización, porque si no, nos encontramos en dificultades, ¿no? Y otra cosa que dice el documento de la Congregación para la Vida Consagrada, Vino Nuevo, Odres Nuevos, es que se ha considerado equivocadamente que la autoridad neumática o la gracia carismática habilita sustraerse de las normas del derecho universal de la Iglesia. Toda una discusión, o a veces una afirmación que aparece en las nuevas fundaciones, ¿no? El fundador, bueno, el hecho está antes que el derecho, la Iglesia ya va a reflexionar sobre estos temas, y muchas veces son reflexiones que ya se han hecho en la Iglesia, ¿no? Como por ejemplo la distinción entre foro interno y foro externo, que no puede haber una única autoridad que decida sobre los destinos, sobre qué le pasa a la persona, sobre dónde va a hacer terapia, donde no puede haber una sola persona que decida todo, ¿no? Y eso ha ocurrido muchas veces en las nuevas fundaciones. Que como ya les digo, desde cualquier rincón, ¿no? Desde un rincón más conservador, desde un rincón más renovador, más tradicional, acá no hay orientación, digamos, ¿no? Tenemos organizaciones de todos los tenores con estas dificultades. Me gusta mucho esta expresión de Andrés Murillo en uno de sus artículos. Creo que ya lo han nombrado en el curso. Andrés Murillo es superviviente de abusos de Caradima en Chile y tiene una fundación para la confianza. Sus trabajos son muy interesantes. Y él tiene en un artículo que publicó el año pasado en Estudios Eclesiásticos esta expresión que a mí me parece que nos puede ayudar a pensar. En el poder, yo voy a decir así, en el poder de la persona carismática o del carisma, ¿no? Instituido, real o a veces invisible, podemos tener una personalidad carismática como líder de un pequeño grupo, ¿no? Habita el abuso como potencia. Es decir, habita la transgresión del uso sano y responsable del poder,
el usar mal del poder que nos ha dado una gracia carismática, ¿no? Es decir, que es posible, puede suceder en distintos grados, ¿no? No estamos diciendo que sucede en todos lados. Sí, que estos casos nos ayudan a darnos cuenta que es posible, que puede suceder, ¿no? Pero este paso al acto depende de circunstancias concurrentes, es decir, que suceda, que se actúe, que se dé, depende de las culturas institucionales o pastorales, de los lugares de autoridad o liderazgo cerrados o absolutos, del silencio, de la tendencia a proteger a la organización o a los líderes, ¿no? Que eso es lo que nos revela la crisis de los abusos en las comunidades nuevas, es que se tiende primero a proteger la organización, se tiende a proteger al líder, se tiende al silencio, y no se puede hablar ni siquiera de esto. No estamos hablando de que sucedan abusos en todas las realidades eclesiales. Lo que sí estamos diciendo es que puede suceder, y que los hechos que han ocurrido nos enseñan que puede suceder. Y como puede suceder, nosotros tenemos que estar abiertos a dialogar estas cuestiones, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir. Para que se produzca aquí un corte, ¿no? Es decir, que no haya disminuir lo más posible las circunstancias concurrentes para que en una organización carismática no suceda o no se actúe el abuso. Por eso la experiencia de la crisis de los abusos nos enseña algunas cosas, son las que yo les puedo plantear. Por un lado, revisar las concepciones fundamentalistas y muy simplistas de la obediencia, muchas veces extraídas en una instancia crítica de alguna de las máximas mal digeridas de los padres del desierto. Estas son reflexiones de Henri Donéaud, un dominico. Los dominicos en Francia se han tenido que poner a reflexionar estos temas, primero porque son miembros de su congregación religiosa los que han sido fundadores y han cometido abusos, y otras veces porque, como le tocó a él, le ha tocado ser visitador apostólico de una de las comunidades afectadas. Un concepto de la obediencia que piensa que obedecer es aplicar sin discutir o reflexionar lo que exige la persona a cargo, y que la reflexión y la inteligencia no tienen nada que ver con la obediencia, excepto para obstaculizarlo, ¿no? También existe un gran riesgo de que la autoridad del fundador o de la personalidad relevante se extienda indebidamente a una autoridad gubernamental sin control. En este caso, el carisma fundacional no debe confundirse con la autoridad del gobierno. Yo aquí creo que es evidente que hay que volver a pensar el tema del fundador o de los iniciadores y de la posibilidad de pensar en los continuadores o el gobierno que continúa una nueva fundación. En ese sentido, hay una obligación de las generaciones fundacionales de darle a una comunidad un estado canónico específico o estatutos claros. Eso previene que se ejerza la autoridad de manera arbitraria, no acordada ni ratificada con nadie. Y aquí también tienen un gran peso los obispos que aprueban estas nuevas formas comunitarias, ¿no? Muchas veces Henri Donéaud lo dice en algunos de sus artículos, los fundadores o las personas carismáticas logran evitar los mecanismos de vigilancia de las diócesis, ¿no? Ya sea porque tienen muchos miembros, porque se presenta como una gran renovación. También es imprescindible cuestionar el lugar de autoridad espiritual y luego moral que se da a las personalidades carismáticas en nuestras organizaciones. ¿Por qué rápidamente pasamos de una capacidad de liderazgo carismática a creer en una autoridad absoluta espiritual y a veces moral? También tenemos que poder dar cuenta del atractivo que genera un referente espiritual y poder explicar qué es lo que buscamos o buscan las personas en ellos. La sociología de la religión lo ha estudiado bastante, ¿no? Bourdieu, por ejemplo, dice que detrás de una personalidad carismática existe una demanda ideológica, es decir, hay personas que están buscando respuestas, ¿no? Y me gusta mucho el término que usa Zamorano, ¿no? Bueno, ¿no habrá a veces una vampirización de la palabra carisma? ¿No? Un término que parece decirnos algo, no lo cooptamos, no se coapta para usarlo después para otra cuestión. Es necesario también abrir una reflexión sobre el abuso para sanar y reformar las estructuras comunitarias, los ambientes y las culturas que permitieron las conductas abusivas. Una cuestión muy difícil en este momento es que llegar a informarnos de cómo hicieron algunas organizaciones para cambiar es muy difícil de acceder, ¿no? Y a otras organizaciones que quizás no tienen
en el nivel de gravedad de estos comportamientos le ayudarían mucho a reflexionar y avanzar sobre nuevos modos de vinculación, nuevos modos de obediencia, nuevas estructuras comunitarias, y no lo pueden hacer. También la necesidad de incluir a otras autoridades en nuestras reflexiones, por ejemplo los obispos, ¿no? Para generar estructuras de sana vigilancia, ¿no? De poder rendir cuentas, ¿no? Bueno, que quiere surgir una nueva realidad, bueno, que sepa que para surgir como nueva realidad va a tener que dar cuenta de algunas cuestiones, ¿no? Bueno, tiro algunas orientaciones para abrir el diálogo. Como decía un profesor mío, me aburrí de mí mismo. Si bien no todos los grupos afrontan problemas graves y escandalosos, muchos grupos, aún organizaciones que no pueden considerarse nuevas comunidades, comparten las complejas cuestiones que permitieron la corrupción de las dinámicas de poder en las comunidades eclesiales. Introducir una nueva sensibilidad teológica que identifica el problema del abuso sexual con el abuso de poder no puede solayarse, ¿no? Si se desea desarrollar estructuras sanas con perspectivas de futuro. En este momento, por ejemplo, en Alemania, una teóloga que es superviviente de abusos está reflexionando mucho sobre el tema del abuso espiritual, ¿no? Cómo esta nueva sensibilidad tenemos que incorporarla a todos. También recuperar a una hermenéutica para leer e interpretar críticamente la sensibilidad del fundador y el espíritu. Integrar instancias de revisión, de crítica, de actualización de la inspiración fundacional, ¿no? Poder descubrir qué es lo que está de fondo, como han hecho muchas congregaciones, que quizás históricamente tenían una concepción de la obediencia y han tenido que revisarla, integrarla nuevamente, hacer una crítica, ¿no? Valorar que se desarrollen estructuras institucionales que permitan tener una mirada nueva en cualquier organización eclesial, ¿no? No tenerle miedo en ese sentido. Como en otro espacio pensábamos y reflexionábamos, hacer de la dificultad un ministerio, ¿no? Y no hacer de la dificultad un escándalo para esconderlo, sino hacer de la dificultad un ministerio. Como está pasando en la iglesia, que muchas personas que trabajan en la prevención de abusos, hoy no solo trabajan para la iglesia, sino que trabajan, por ejemplo, para el deporte, ¿no? Sus reflexiones dentro de la iglesia se vuelven un ministerio dentro del tejido social. Incorporar aquellos elementos que ofrecen otras disciplinas para pensar las dinámicas fundacionales o las dinámicas carismáticas, ¿no? El complejo fenómeno del liderazgo religioso, los nuevos movimientos religiosos tienen este mismo problema, ¿no? Líderes religiosos que luego cometen abusos de autoridad, de poder espiritual, ¿no? Un ejemplo muy conocido, el del Sai Baba, ¿no? Un líder religioso de un nuevo movimiento religioso que evidentemente formaba parte de este complejo fenómeno de líderes religiosos abusivos, ¿no? Tener en cuenta los mecanismos de transferencia en la relación líder-seguidor, a veces lo podemos pensar maestro de novicios, maestra de novicias, novicio en novicio, coordinador, coordinadora en un grupo de jóvenes, ¿no? Y también la cuestión del liderazgo y la sucesión de los iniciadores, como pasa a veces en una congregación con una persona que logra renovar un sector de la congregación, logra renovar una provincia, se convierte en un líder. ¿Qué pasa cuando eso debe continuarse, debe trabajarse, ¿no? Bueno, algunos elementos que nos aporta esta crisis de los abusos mirada desde las comunidades, desde las nuevas comunidades, desde las nuevas fundaciones, como ya les dije, en esta galaxia que son las nuevas comunidades y las nuevas fundaciones. Bueno, yo a veces hablo un poquito rápido, me olvidé de decir que me podían frenar. Pero me resulta siempre interesante que podamos dejar algún tiempo para la discusión y para el diálogo, ¿sí? Voy a poner para todos el link del artículo para que el que quiera lo pueda acceder en la revista Teología y Vida. Y después obviamente va a estar disponible el PowerPoint para que puedan buscar las otras referencias. Enrido Neau publica sus artículos en la academia y ahí están disponibles también. Así que bueno, si les parece, abrimos un espacio de diálogo, de preguntas, de comentarios, de cuestionamientos también. No tengo ningún problema, me parece que es parte de lo que tenemos que
que poder discutir todavía en estas cuestiones. Muchas gracias, padre. Hay muchas personas interesadas en participar, ya 9 en lista. Entonces, por favor, pues para que alcancemos a escuchar a todas es importante lo que nos quieran compartir. Seamos muy respetuosos del tiempo para que seamos lo más concreto posible, por favor. Vamos a comenzar, por favor, con la doctora Patti Espinosa. Buen día a todos. Patricia Espinosa de México. Bueno, has hablado, dices, pensar el tema de los fundadores y también pensar el tema de las elecciones de estas nuevas casas o institutos, pensando en el canon 610 que dice que se pregunta sobre la utilidad, ¿no? Que justifique estas elecciones. Y esto implica que lo primero que yo me cuestionaría, yo soy psiquiatra, sería ¿por qué alguien tendría la sensación o se sentiría impelido de fundar una nueva institución? ¿Sí? Es decir, habiendo tantas casas, tantas congregaciones, ¿por qué no formar parte de alguna de ellas y por qué constituirse como un fundador? Y esto me hace pensar bueno, de pronto, pues, ¿cuáles son las características de personalidad de estos que de pronto, no sé, no estoy diciendo una tontería, amanecen un día pensando que la iglesia necesita de una nueva fundación, de una nueva casa, y además ellos tienen que ser los líderes de esa casa, ¿no? De suerte que lo primero que me pongo a pensar es en el narcisismo que pudiera darse, obviamente no en todos los casos, pero sí en muchos de ellos, y que termina finalmente con estos casos de abuso de poder, de conciencia sexual de todo tipo. Y también la última pregunta sería, bueno, ¿cuáles son los procesos de discernimiento y filtros que se aplican a aquellos que quieren fundar una congregación, hombres o mujeres? Porque con que el obispo diga, doy mi visto bueno, a poco es más que suficiente, ¿no? Y al obispo, ¿quién lo filtra? Y así sucesivamente. Un poco es la reflexión, padre. Te agradezco mucho. Bueno, creo que todos los temas que traes son muy interesantes, ¿no? Y son los que están en la reflexión, ¿no? En algún momento en la iglesia se planteó que no se funden nuevas congregaciones, ¿no? Que los que tuvieran vocación se sumaran a algunas de las que ya existían, ¿no? Hay algo que es evidente, que hubo un cambio de época, ¿no? Y que hay nuevas comunidades que presentan una novedad, ¿no? Claramente. Y como vos decís, hay de todo. Y hay fundadores que, por ejemplo, han fundado y después se han corrido del gobierno con naturalidad y el movimiento siguió funcionando y ellos fueron miembros, ¿no? Son casos pocos, pero hay, digamos, ¿no? Y otros casos donde los fundadores han dado muy buenos órganos de gobierno a su fundación. U otros que han invitado a que los seguían se formaran para hacer, por ejemplo, los estatutos y demás. Y también se da casos de fuerte narcisismo, digamos. Creo que hay algo, o sea, para ser un líder tiene que haber algo de narcisismo, creo yo. Entonces, ahí hay un delicado equilibrio. Yo creo que lo otro es que tiene que surgir son las instancias de trabajo con otros. Bueno, lo que hoy en la iglesia llamamos sinodalidad. Sinodalidad, por ejemplo, en la diócesis, porque el tema es así, para mi punto de vista, ¿no? No puede ser el obispo el que con su autoridad absoluta diga este movimiento que continúe, sino que tendría que ser la diócesis, la iglesia local que vive en un lugar y ve nacer, ¿no? Pero bueno, eso todavía ocurre poco en la iglesia, ¿no? Muchas veces se conoce después, leyendo las actas, que el consejo presbiteral le dijo al obispo que tuviera cuidado, ¿no? Y el obispo avanzó igual, ¿no? Como acaba no logro ver todo junto, pero como acaba de decir, ¿qué tuvo que pasar ahora? La Santa Sede dijo, el obispo no solamente tiene que preguntar, ahora va a tener que esperar que lo autoricemos, porque evidentemente hay una conciencia en la Santa Sede de que muchas nuevas fundaciones enfrentan dificultades, ¿no? Es decir que, bueno, los organismos de control, como trabajamos la prevención en los colegios, es decir, bueno, tiene que haber alguien que diga, che, este modo de hacer las cosas no va, lo mismo tiene que suceder en la iglesia. Y lo otro es que las comunidades tienen que poder desarrollar organismos de control
y de diálogo hacia adentro, ¿no? Pero bueno, también son un fenómeno de respuesta a las necesidades religiosas. A mí me impactó leer algunos textos de Bourdieu que no conocía, donde él dice, para que exista un líder carismático tiene que haber una demanda ideológica. A mí eso me encantó. O sea, yo como miembro de un movimiento, cuando elegí este movimiento, tenía una demanda inconsciente. O sea, estaba buscando un lugar y este lugar se me ofreció. Bueno, como iglesia y como comunidades tenemos que lograr entre nosotros que esos lugares sean los más sanos posibles, ¿no? Creo que esa es mi búsqueda, o ese es el aporte que yo puedo ofrecer, digamos, ¿no? Es decir, bueno, realmente es difícil ese discernimiento, la historia nos lo va a decir, algunos movimientos se están desarrollando muy sanamente y presentan realmente un modo de renovación, otros no tanto. Responden a fenómenos sociales y culturales muy complejos, algunos, como por ejemplo los movimientos más tradicionales, responden a fenómenos sociales, psicológicos también muy complejos. Y la historia nos va a ir diciendo, yo creo que en este momento lo que tenemos que tratar de hacer es un aporte para que se desarrollen como estructuras lo más sanas posibles, ¿no? Para todos sus miembros. Y creo que este nivel de diálogo que tenemos, por ejemplo, en estos espacios del CEPROME, lo que se está haciendo como aporte en otros espacios de iglesia, va en ese camino, ¿no? Y ahí me siento embarcado yo. Que participo de un movimiento que no es que nos sale todo bien, tenemos nuestras dificultades y por eso yo me motivo a pensar estos temas también. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con Delia Áviles. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo primero voy a hacer una pregunta y algo que a mí me cuestiona, ¿no? Una, en el caso concreto de Luis Fernando Figari, ¿no? Como sabemos, la Santa Sede, por medio de la Congregación de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades Vida Apostólica, se dio ciertas medidas para la congregación, ¿no? Una de ellas fue que Luis Fernando no regrese a Perú, y otra de ellas fue que se le establezca en una comunidad donde no haya una comunidad sodalita, ¿ya? Mi pregunta es, ¿por qué en el caso concreto no se realizó dos cosas? Una, la expulsión, porque según el código hay todos los criterios para poder hacerlo, ¿no? Y dos, ¿por qué no se investigó a las demás comunidades que fueron fundadas por él? Esa es mi pregunta. Yo no lo sé todo eso, porque una de las cosas que digo y que trato de decirla en todos los ambientes posibles, que uno de los problemas es el acceso a la información en la iglesia, porque estos son procesos eclesiales que se fueron dando, por más terribles que sean las conclusiones y por más difíciles que sean, si nosotros queremos que hacia adelante podamos trabajar con cualquier fundación, necesitamos conocer qué está haciendo la iglesia en este momento y cómo lo está haciendo. En ese sentido, yo, por ejemplo, como miembro del movimiento, digo, a mí me interesa saber, pero me interesa saber para poder transformar, para poder decir, bueno, si esto es lo que descubrieron, que se daban estas dinámicas de este modo, ¿no? En ese sentido, yo considero que, bueno, la iglesia misma todavía tiene que renovarse y ayornarse en ese sentido, digamos, ¿no? Porque es muy difícil el acceso a la información, ¿no? Y cuando te comunicas con algún miembro de un movimiento, que si, por ejemplo, a mí me ha pasado, a raíz de la charla el año pasado acá en el CEPROME, o ahora a raíz del artículo, me escriben del Sodalicio, de los Legionarios de Cristo u otras congregaciones, me dicen, bueno, pero esto no es para difundir, pero bueno, esto no es para usar, pero bueno, y vos decís, pero bueno, al final no nos sirve, ¿no? Me sirve a mí, pero a mí no me sirve eso, porque yo creo que tenemos que trabajar en una política más transparente, dolorosa, pero bueno, creo que es buena, ¿no? Así que te escuché el viernes, Delia, y me gustó mucho la palabra no me gustó, me conmovió tu pregunta y te agradezco. Sí, gracias, padre. Gracias. Jocelyn Muñoz, adelante. Hola, padre, buenos días. Soy Jocelyn, soy de Chile. Te quería hacer una pregunta, bueno, parecía un poco también a la de Delia. ¿Qué se hace en el caso, por ejemplo, cuando una cofundadora, obviamente con todas estas características que tú das,
con el tema de que sea una líder, cómo se ve, ¿no? Esta cofundadora sale de la comunidad, el carisma entre comillas sigue, pero ella al salir se ve muy cuestionada. ¿Qué pasa con la comunidad o cómo hacer para que se pueda ver, para que otras de las comunidades también puedan ver los errores que ha cometido la que fue la cofundadora y que se supone que es la que inició el carisma, gracias a ella se hicieron muchas cosas? No sé si me dejo explicar. Sí, absolutamente. Yo quizá voy a decir algo, a ver, lo que yo voy pensando, ¿no? Es que lo que te decía con respecto a la palabra carisma, ¿no? A veces está imbuida de una cosa muy espiritualizada, ¿no? Y en realidad el carisma después se concretó en algunas cuestiones. Y uno lo que hay que pensar es, bueno, estas cuestiones, por ejemplo, este modo de llevar adelante la evangelización, este modo de vivir en comunidad, responde al ideal evangélico, es sano, responde a estas reflexiones que estamos haciendo. Eso nos va a dar un criterio ya de decir, bueno, esto es del Espíritu Santo o no, más allá de por dónde haya llegado, ¿no? Y lo otro es, a veces los líderes lo que tienen es una gran capacidad de percibir qué es lo que la gente está buscando, ¿no? Y a veces tienen una gran capacidad de percibir lo que la sociedad está necesitando. Entonces, y eso lo podemos pensar. Yo digo, yo no tengo una experiencia religiosa tan espiritual, soy ingeniero, o sea, creo en Dios, pero soy ingeniero. Entonces, uno puede decir, bueno, esta persona vio esto, y nosotros hoy lo miramos y decimos, bueno, la verdad que era una respuesta, ¿no? Era una respuesta a las necesidades sociales. Bueno, ¿cómo hacemos para que esta respuesta hoy sea sana y vital para los que hoy estamos, ¿no? Pero implica como un bajar, no sé si, lo más gráfico es abrir otra reflexión, ¿no? Abrir otra reflexión donde no digamos, bueno, el carisma, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué aspecto estamos hablando? ¿Con qué categorías lo podemos pensar? ¿Qué otros modos de decir esto tiene la iglesia? ¿Qué otro modo de decir esto tiene la teología? Porque si no, es como que nos embarramos, ¿no? En la palabra carisma. Entonces, o vivís el carisma o no vivís el carisma, ahí vos decís, y ahí adentro hay un montón de opciones, ¿no? Un cura amigo nuestro nos decía en el movimiento, ustedes dicen, estoy en gracia o no estoy en gracia con una facilidad que no sé cómo hacen para discernirlo, ¿no? Y a mí me ayudó a pensar, decir, bueno, claro, usamos categorías muy generales para decir cosas que son muy importantes para nosotros y que a lo mejor no las estamos viviendo bien y las tenemos que transformar, ¿no? Padre, y ante eso que tú dices, una pregunta, ¿se puede denunciar a esa ex superiora que ya no está, esa cofundadora, por decirlo de una manera? Obvio, denunciar siempre se puede denunciar. O sea, pero bueno, en Chile hay que buscar cuál es la oficina, la estructura que te puede recibir con tu búsqueda de hacer esa denuncia. Creo que hay que buscar, bueno, primeramente en la diócesis, la comisión que esté armada. Bueno, sí, o sea, yo no puedo decirte no puedes denunciar, sí, podés denunciar. Después hay que ver qué causa le das a esa inquietud que vos tenés, a esa denuncia que querés hacer, a esa dificultad que vos viviste o que vos viste que vieron otros, digamos, ¿no? Gracias, Padre. Por favor. Gracias. María, adelante. Buenas tardes, Padre Juan, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quería preguntarle en qué lugar quedarían los escritos, los frutos, entre comillas, de un líder abusador. Yo a mí me cuestiona mucho, para mí quedarían en la papelera, está claro, pero hace poco escuchaba un comentario de una laica conocedora de un abusador de aquí de España, con mucha fama de santo, que ha escrito muchas cosas y que tiene muchos grupos y todo un montaje organizado. Entonces ella decía, es como la manera de blanquear todo lo que estaba haciendo por detrás, pero muchísimos libros y muchas
una escuela, digamos, organizada. ¿En qué queda todo esto? Es como el tema de los legionarios, o sea, ¿cómo se puede compaginar ambas cosas? Gracias. O sea, puedo contarte lo que yo estoy tratando de pensar, no tengo la respuesta. Creo que por un lado es muy difícil y creo que hay también, como hay una gran diversidad de cuestiones dando vueltas, ¿no? Me parece que vos pensás que yo por lo menos identifico que hace recién 2 años, 3 años que estoy teniendo acceso a pensar que hay maestros espirituales abusadores que han tenido una gran producción escrita. Hace poco tiempo que tengo posibilidad de reflexionar sobre esto, ¿no? Quizá otros en otros lugares de la iglesia hace más. Y que hay una gran diversidad de cuestiones en torno a esto. Pero creo que lo que vos decís es la pregunta, ¿no? Algunos hacen como una cuestión de separar, ¿no?, lo que escribieron de su comportamiento. A mí en este momento me cuesta mucho hacer eso. Me cuesta mucho pensarlo de ese modo. Y en algunas cuestiones, por ejemplo, cuando pienso en el abuso espiritual, por ejemplo, pienso en una figura como Jean Vanier, yo estoy esperando que salga el documento del Arca sobre ese análisis, porque creo que eso nos va a permitir leer y decir, bueno, a ver, de su doctrina espiritual, ¿qué de su doctrina espiritual ha generado posibilidades de que surjan estos comportamientos, ¿no? Por lo menos para ya ahí entrar a tamizar y a discernir, ¿no? En otros casos, hay otros fundadores que cuando vos lees el material decís, bueno, la verdad que no tiene nada muy original. Por ejemplo, en general las congregaciones muy tradicionales, los fundadores no han inventado nada nuevo, más bien han copiado la doctrina tradicional y la han presentado con algún lenguaje espiritual. Ahí no me genera mucha controversia, digamos. Si no es nada nuevo, puede pasar al archivo, digamos. Pero bueno, yo lo que pienso es que estamos recién empezando a reflexionar esto. Por lo menos yo que vivo en Argentina y que cada vez que miro un libro en Amazon y hago la cuenta en dólares, pienso muy bien qué voy a comprar y qué no, no es tan fácil acceder a toda la reflexión, digamos. Entonces, como que vamos mirando qué va sucediendo, ¿no? Y yo creo que recién estamos entrando a mirar el tema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los escritos de los maestros espirituales acusados de abusos, ¿no? Yo creo que todavía es una pregunta en la iglesia, ¿no? Gracias, padre. Gracias. Continuamos con Ana Lourdes Suárez. Juan Bautista, muchas gracias por tu presentación. Yo soy de Argentina, soy socióloga y estudio temas de sociología de la religión. Te he leído, Ana Lourdes. Bueno, te nombramos mucho con Carolina Bacha. Bueno. No, y yo leí tu trabajo también. Hace 10, 15 días leí el trabajo el de Teología y Vida. Realmente me pareció muy interesante y muy acertado entrar por el tema de los fundadores. Creo que es es muy iluminador. Creo que realmente a mí me resultó como una categoría para entrar muy, muy iluminadora. Yo tengo 2 preguntas. ¿Buenos días o no? Buenos días. Entonces, tengo 2 preguntas. Una es justamente sobre el tema de los fundadores, de la palabra fundador, de lo que hay detrás, así como está muy bueno revisar carisma, porque es una especie de palabra con una carga que finalmente termina siendo todo y nada y se puede usar para varias cosas. Lo mismo fundador. Yo creo que habría que, en esta idea de que habría que revisar la teología de los fundadores, también revisar el propio concepto de que haya un fundador. ¿Por qué Dios tendría que manifestarse a través de una persona? ¿Y por qué no es a través de varios? O sea, esa idea para mí es una construcción social, claramente. Tener que tener un fundador porque le da legitimidad a la institución, obviamente, y si lo hacemos santo, mejor, porque nos dice que somos una institución que bueno, una buena institución. Lo que yo digo, si no habría que revisar el propio concepto y dejar de usar la palabra
fundador, y más vale ver una institución que nace con una misión, con una idea en torno a un grupo de personas que adhieren a algo nuevo, pero yo creo que ameritaría, no sé qué pensás vos, dejar digo, porque viene tan cargada de tanto la idea fundador, que creo que ameritaría pensarlo y pensar toda esta teología de los fundadores. Esto que vos nombrabas, que el Vaticano II, en Perfecta Caritate, invitó a las congregaciones a las fuentes, a volver a sus fundadores. Bueno, finalmente no dejó de salirse de esta idea de que hay un fundador y el carisma, sea lo que sea carisma, entra por una persona, y eso termina siendo, a mí me parece que termina siendo un poco a la raíz de varios problemas, ¿no? No sé vos qué pensás de eso, y además, si no, habría que revisar todo ese primer entorno que está en torno al fundador, porque finalmente el fundador se hace fundador porque hay un primer grupo que dice vos sos el fundador, y lo construyen como tal, y además se legitiman ellos con una autoridad dentro de esa institución. Yo creo que ese primer grupo, el que controla y el que arma el discurso de la institución también, porque también hay mucha, en algunos movimientos, al menos yo incluso lo digo por mi propia experiencia de haber transitado en algún movimiento, hay mucho abuso de conciencia, muchísimo, sobre todo en ese primer grupo, ¿no? En ese primer grupo que sigue al fundador y que finalmente es el que lo legitima como tal. Entonces, eso es una primera reflexión, no sé vos qué pensás de eso. Y la segunda cosa que quería preguntarte es, ¿cuál es o qué imaginás el devenir de estos movimientos? Porque es cierto que hay de todo, pero más vale son conservadores los que hay, y si nacieron con un poco más de renovación, mi impresión es que en aras de mantenerse dentro de la estructura de la iglesia y de legitimarse más, tendieron a un formato conservador. Entonces, más vale, para mí, en mi mente es algo que si bien entró en algo de renovación, pero responde a una dinámica más vale conservadora en la iglesia. Y te pregunto por el devenir también en términos numéricos. Yo, que como socióloga me gustan los números, he visto algunos movimientos que han tenido un crecimiento impactante que hacían pensar bueno, que ahí venía, al menos numéricamente, la renovación, pero han tenido una caída estrepitosa. Algunos es impresionante cómo bajaron miembros, o sea, no sé, por eso, si vos tenés alguna reflexión sobre estas dos cosas que te digo. Sí, reflexión tengo porque aparte como participo de un movimiento, o sea, es lo que sucede, ¿no? Yo por lo menos aspiro a esto que vos decís, que es pasar de la categoría fundadora a pasar a pensar la comunidad fundacional, el grupo originario, porque muchas veces en las experiencias iniciales hay una experiencia mucho más sana de un liderazgo de algunos, pero de una comunidad que sostiene, y hasta de un discernimiento más común, ¿no? Yo creo que una dificultad para esto fue la década del 80 y del 90, y que la teología de los fundadores que planteó Juan Pablo II legitimó algunos procesos que no fueron muy sanos, ¿no? Y que forman parte de la crisis, ¿no? Porque como vos decís, formaron parte de una crisis de abroquelamiento, de guardarse, de resguardarse, ¿no? Y que es necesario y que muchos de los movimientos los hacen con la segunda generación, ¿no? Yo estoy en un movimiento que atraviesa ese recambio en este momento con mucha dificultad, y es evidente que, bueno, vamos a ver qué pasa con la segunda generación, si logra o no logra acompañar eso, ¿no? Pero bueno, esa teología, por eso yo también hago un cuestionamiento de esa teología, ¿no? Que es, bueno, el misterioso atractivo del fundador. Para el momento se quedó corto, digamos, ¿no? Con todo lo que ya sabíamos, o sea, o lo que ya sabía la sociología de la religión, o el estudio de las religiones, debería haber avanzado sobre algunas cuestiones más, ¿no? Igualmente es lo que, por ejemplo, me está generando discusión con otras personas, ¿no? Porque algunos dicen, no, la teología de los fundadores mira al fundador. Y yo a algunos le he respondido, mirá, yo estoy diciendo que no, pero déjame decirlo, después si no funciona, no funciona. Creo que hay que pensarlo de otra manera, digamos, ¿no?
Y lo otro que ha pasado es que algunos movimientos que fueron renovadores, los elementos de renovación que tuvieron, hoy la Iglesia los asumió. Entonces, ya no es tan disruptivo, ¿no? Ya el movimiento no es tan atractivo porque en realidad ya no es profético, porque lo que trajo como elementos de renovación hoy están en varios lugares de iglesia. ¿Y dónde se vuelven proféticos? Cuando se van a una diócesis donde, por ejemplo, todavía hay un clericalismo exacerbado y los laicos no pueden hacer nada. Entonces, un lugar donde los laicos pueden participar, donde pueden tomar decisiones, donde pueden liderar un cambio eclesial, vuelven a tener relevancia. Entonces se dan focos, ¿no? Focos que vos decís, bueno, hay que leerlos en el contexto, por ejemplo, de esa iglesia local, ¿no? O en el contexto, como pasa con algunos nuevos movimientos religiosos, ¿no? Fuera de la iglesia, que caen en algunos lugares donde no hay posibilidades reales de una nueva experiencia religiosa y prenden, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil el diálogo hacia adentro en la iglesia de esta conjunción de fenómenos. Pensar teológicamente unido a la sociología de la religión es muy... Hay gente que lo ve como un anatema. Yo no, yo creo que... Porque, bueno, somos encarnados. Yo, vivo mi espiritualidad, la experiencia que tengo, el movimiento que tengo, la historia que tengo y en los vínculos que tuve. Bueno, esta es mi historia, digamos. Si no puedo aceptar esos elementos, bueno, tampoco voy a poder, por ejemplo, desarmar las grandes categorías. No voy a poder desarmar la categoría de carisma nunca. Creo que en ese sentido, sí, la historia nos va a decir si los movimientos son una nueva ola carismática o son un fracaso como ola carismática. También el devenir de algunos movimientos nos lo va a enseñar. Creo que en ese sentido el devenir de los focolares, de comunión y liberación, el mismo camino neocatecumenal que está en una larga transición fundacional todavía y del cual sabemos muy poco de cómo sucede, digamos, ¿no? Sí, justamente de los 5 que vos nombraste, de los 5 que estuvieron en el 90, esos son justamente los que estuvieron en la primavera de los movimientos, son los que han caído muchísimo en sus números, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, también como sabemos, el acceso yo es una cosa que me impacta, que vos decís, para saber algo en la iglesia tenés que formar parte de un circuito muy restringido y no accedés para divulgar, ¿no? Accedés para formar parte del mismo secreto. Bueno, eso es lo que dificulta pensar este fenómeno, ¿no? Gracias. Gracias. Estamos en los últimos 10 minutos, entonces si todavía quedan muchos participantes, por favor, lo más concreto posible que puedan ser para tratar de alcanzar a todos. Seguimos con Ruth Casas, por favor. Buenos días. Gracias por la ponencia muy interesante. Yo tengo dos preguntas, a lo mejor algo provocativas. ¿El líder carismático llega a ser idealizado, pero también llega a ser idolatrado? Entonces, esa parte de las iglesias paralelas creo que pudiera vincularse un poco con esto. Y la otra pregunta, comentario es: cuando un movimiento tiene como finalidad formación de líderes y llega a darse un escándalo como el caso de Maciel, que finalmente era uno de los propósitos en su sistema educativo, persiste sin duda parte de esa parte negativa en el movimiento. ¿Qué hacer cuando están todavía muchos jóvenes inmersos en la influencia de algo que no es visto a la luz de todo el mundo, pero que existe, que permanece ahí, el símbolo de Maciel? Perdón que lo diga así, pero creo que ahí permanece. Gracias. Sí, yo creo que es un tema complejo, ¿sabes por qué? Porque son realidades eclesiales donde mucha gente sigue eligiendo participar. Entonces la iglesia jerárquica, no sé, el Papa, los que lo ayudan, tienen que mirar esa realidad y dicen, bueno, acá hay mucha gente, o sea, ¿cómo hacemos para equilibrar la necesidad de ayudar a un cambio con la realidad de que hay personas creyentes, fieles, que están participando con buena conciencia, digamos, ¿no? Entonces ahí te encontrás con un delicado equilibrio. Yo creo que la perspectiva tiene que ser la perspectiva de una mirada
renovación, de sanación, de asumir los defectos, las dificultades, asumir un nuevo pensamiento sobre el liderazgo. No todas las organizaciones están dispuestas a hacerlos, o no todos los miembros. Creo que ahí también hay, yo por lo que voy percibiendo, digamos, ¿no? Dentro de la misma organización hay personas que dicen, bueno, tenemos que cuestionar esta idea de liderazgo, y hay otras personas que dicen, no, esto es parte de, bueno, por ejemplo, parte del carisma, digamos, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, realmente es muy complejo esa distinción, ¿no? En mi reflexión, yo busco reflexionar esto para decir, bueno, en lo que pueda aportar a un nuevo, cambiemos la mirada, miremos lo pasado para transformarlo, digamos, pero también me doy cuenta que hay ámbitos donde no está esa posibilidad, digamos, ¿no? Donde no hay una mirada para transformar, sino que muchas veces hay una mirada para decir, bueno, esto pasó, sigamos, ¿no? Yo creo que eso es muy negativo, ¿no? Los movimientos también, con la pregunta que hizo antes Ana Lourdes, yo creo que los movimientos que tienen futuro sano son aquellos que puedan revisar lo transcurrido y reparar lo que haya que reparar para seguir existiendo, aunque sean pocos, digamos, ¿no? Si no, bueno, la gente no va a permanecer con ellos, digamos, ¿no? Literalmente. Gracias. Por cuestiones de tiempo vamos con la última intervención. Ángela Redman, adelante. Muchas gracias por todo lo recibido en estas clases. Yo soy alemana, pertenezco justo a una comunidad nueva, al Verbum Dei, y soy teóloga. Y yo pienso que el buscar la solución general de la situación de abuso que se puede dar en cualquier relación humana, yo diría casi tan radicalmente básico, yo creo que eso nos lleva a ninguna parte, porque somos vulnerables, antropológicamente somos vulnerables, y pienso que yo misma, uno entra en una comunidad atraído por un ideal, porque está dentro de mí ese ideal de vivir una vida más radical o evangélica. Y entonces la Iglesia justo tiene esa parte mariana, ¿no? Del espíritu, y todos los movimientos y todas las comunidades y todas las órdenes religiosas son para complementar el cuerpo de Cristo. Y como cualquier infusión, ¿no? AstraZeneca, pueden ser útiles y pueden desaparecer. El espíritu les puede hacer crecer y desaparecer. Eso es para mí una parte a esta reflexión. El segundo es, justo cuando una persona tiene una llamada, yo creo que la Biblia está llena de fundadores, ¿no? De figuras, porque es una relación con el espíritu. Entonces una persona percibe, lo pregona, cuántos profetas recibían un mensaje para el pueblo. Entonces el asunto es, cuando hay fuego, pueden darse incendios y se necesita bomberos. En España, donde ahora estoy trabajando, dicen, cuando eres joven, incendiario, cuando eres mayor, bombero, ¿no? Y allí hay que encontrar un balance, que cualquier movimiento del espíritu necesita un control. El seguir un ideal hace vulnerables. Mi comunidad, por ejemplo, cuando yo entré, y lo voy a decir en público, nuestro fundador dijo, la mujer tiene que tener un lugar importante en la iglesia. Y prepárense, estudien teología para que, si uno siente la llamada, puede ser ordenado cura. Yo, por ejemplo, siendo alemana, de joven me sentía llamado a ser cura. Nunca he dudado. En Alemania se permite ese pensamiento, que por ser mujer no podía soñarlo. No obstante, en mi comunidad, donde no nos llamamos ni hermana, ni sor, ni padre, al padre le llamamos Luis Alfonso y no decimos padrecito, es que todos han tenido la tentación de darse títulos. Soy sor, madre, hermana, porque necesitas poder. Entonces, las tentaciones básicas, la hermana Patri, o la doctora Patri, que la siento mi hermana, hablaba de la paranoia, ¿no? Yo creo que tenemos que tener más conciencia de que donde hay una erupción del espíritu para el bien de la iglesia, ahí serán todas las enfermedades que se puede haber. Y muchos miembros, justo por seguir un ideal, pueden también ser neuróticos, ¿no? Y eso te hace vulnerable. Entonces, yo creo que el problema es, por ejemplo, cuando aquí todos los casos que el padre Juan Bautista ha relatado,
de los movimientos, cuando se encubre, cuando se crea casi un sistema, yo ahora me atrevería a decir del mal. Cuando el mal se puede institucionalizar, entonces estamos perdidos. Por lo demás, pienso Felix culpa, esa es la Pascua. Todos los desastres a menudo ayudan a curar una comunidad. Yo doy gracias por algún momento casi sectario de mi comunidad, porque ahí se nos fundieron los plomos y dijimos, se acabó, esto va a cambiar. Entonces, mi humilde aporte, y muchas gracias por todo este curso. Yo estoy solo en el diplomado que estoy recibiendo. Muy interesante, Ángela. Yo creo que lo que necesitamos es que ustedes puedan articular esa reflexión y ofrecérnosla. Porque eso es lo que está faltando, ¿no? Que, por ejemplo, los movimientos que somos más jóvenes, los que estamos tratando de pensar el tema, encontremos qué hicieron otros, por ejemplo, cuando se encontraron frente a una deriva sectaria dentro de su organización. ¿Qué hicieron? ¿Qué buscaron? ¿No? Porque pareciera que lo que vos planteas tan libremente no se plantea tan libremente, ¿no? Entonces sería muy lindo tener el testimonio reflexionado sobre lo que ustedes vivieron para que nos demos cuenta que esto puede suceder y que también hay camino de sanación, ¿no? En una historia como la que vos planteás, que es una historia mucho más sana que la de otras organizaciones, ¿no? Aunque seamos pocos, digamos, ¿no? Numéricamente, no importa eso. Lo que importa es que sea una estructura sana donde uno pueda vivir el reino, que es lo que busca, ¿no? Muchas gracias, padre. Gracias a todos los que han intervenido en este tema que despierta seguramente muchas experiencias y muchas reflexiones que espero que sigan adelante. Ahí el padre Juan Bautista dejó su mail, lo han puesto en el chat por si alguno quiere hacerle alguna consulta o comentario o pregunta después de esta clase, pero lamentablemente vamos a tener que cerrar aquí. Gracias, padre Juan Bautista, por tu experiencia, por compartirlo y por tu disponibilidad a las preguntas. Y bueno, nos encontraremos, si Dios quiere, mañana. No tenemos ningún expositor de Nueva Zelanda mañana, así que mantenemos el horario habitual de 9 a 11 de la mañana. Muchísimas gracias y que tengan un buen día todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Adiós.